Hola, buenos días. En este vídeo voy a resolver un ejercicio que es un ejemplo de cómo obtener el contraste por el método de la razón de verosimilitudes. El ejercicio es el siguiente. Vamos a considerar x1 y xn, una muestra aleatoria simple de una distribución geométrica, y nos piden encontrar el test de la razón de verosimilitudes que permite contrastar la hipótesis nula que θ, el valor de la probabilidad, es menor o igual que θ0, un valor fijo, frente a la alternativa que indica que θ es mayor que ese θ0 fijo. Como sabemos, el contraste de la razón de verosimilitudes encuentra la hipótesis nula haciendo el cociente entre el supremo de la función de verosimilitud en el intervalo que nos indica la hipótesis nula, dividido entre el supremo de la razón de verosimilitudes en todo el rango de variación del parámetro de interés θ. En este caso, rechazaremos la hipótesis nula cuando este cociente sea suficientemente pequeño, pues nos estará indicando que cuando dividimos esa probabilidad, esa función de verosimilitud en la hipótesis nula, pues nos queda un valor más pequeño de lo que lo es en todo el rango de variación. Por tanto, cuando ese cociente es suficientemente pequeño, pues estamos en lo que es la región crítica del contraste. Teniendo en cuenta esto, y como se trata, lo primero que deberemos obtener es esa función de verosimilitud para nuestra muestra. Vamos a partir de esta expresión, que es la expresión de la función de masa de probabilidad de la distribución geométrica, teniendo en cuenta que θ, al ser una probabilidad, pues se encuentra en el intervalo 0,1. De manera que la función de verosimilitud se obtendrá multiplicando esta función de masa de probabilidad para cada uno de los individuos que componen la muestra. En este caso la multiplicaremos desde que y vale 1 hasta n. Haciendo esto, pues despejando un poquito, tenemos la expresión que tenemos aquí, que será nuestro punto de partida, es decir, que nuestra función de verosimilitud es 1 menos θ elevado a n por θ elevado a n por la media muestral. Un resultado importante para encontrar la razón de verosimilitudes es el estimador de máxima verosimilitud, que en este caso vamos a tomar directamente el resultado de este estimador, no lo vamos a obtener, y en este caso para la función geométrica, pues el estimador de máxima verosimilitud es la media muestral dividido entre 1 más la media muestral. Se puede comprobar pues obteniendo el máximo para esa función de la derivada del logaritmo de la función de verosimilitud. Entonces, al ser este valor un máximo, lo que sucede es que para valores inferiores a este valor, la función de verosimilitud crece, porque para eso es un máximo, y a partir de ese valor, la función de verosimilitud decrece. Es decir, cuando θ es inferior a ese valor, pues la función de verosimilitud crece, y para valores superiores, la función de verosimilitud decrece. Además, es importante considerar el espacio paramétrico de nuestro parámetro de interés. En este caso, sabemos que en general, como θ es una probabilidad, pues va a tomar valores entre 0 y 1, con lo cual ese será el espacio paramétrico en global, y bajo la hipótesis nula, como estamos planteándonos la hipótesis nula de que θ sea menor o igual que θ0, pues tomará valores entre θ y θ0. De manera que debemos tener en cuenta también que la verosimilitud va a ser creciente, como ya hemos dicho, cuando θ esté, en este caso, entre 0 y el estimador de máxima verosimilitud, esta media dividido entre 1 más la media, y será decreciente a partir del estimador de máxima verosimilitud y hasta el máximo valor que puede tomar, que en este caso es 1. Con todas estas consideraciones ya estamos en disposición de obtener nuestra razón de verosimilitud. Y para ello, pues vamos a calcular por un lado el numerador y por otro lado el denominador. Comenzaremos con el numerador. El numerador se obtiene como el supremo en el rango de variación bajo la hipótesis nula para θ de la función de verosimilitud. Entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta que, claro, ahora mismo no sabemos si el valor θ0 está antes o después de ese estimador de máxima verosimilitud. Es decir, no sabemos si estamos cuando la función es creciente o cuando es decreciente. Entonces, tenemos que considerar ambas opciones. Si sucede que el estimador de máxima verosimilitud es inferior al valor de θ0, pues lo que sucede es que se ha alcanzado en el rango de variación que incluye la hipótesis nula. Por lo tanto, el supremo estará en el propio estimador de máxima verosimilitud. Sin embargo, si θ0 es mayor que el estimador de máxima verosimilitud, lo que sucederá es que dentro del rango de variación de la hipótesis nula no se alcanzará ese máximo de la función de verosimilitud. Entonces, lo que tenemos que considerar es
cómo es la función en ese rango. Y en este caso, como todavía no habríamos llegado al estimador de máxima verosimilitud, estamos en una función que en ese tramo es creciente. Por lo tanto, el supremo en este caso sería el último valor que estamos considerando en ese tramo, es decir, el propio θ0. Entonces, en esta expresión lo que hemos hecho para calcular lo que vamos a colocar en el numerador de nuestra razón de verosimilitudes será la función de verosimilitud en la que vamos a sustituir el estimador de máxima verosimilitud, puesto que al encontrarse este estimador en ese rango de variación que tenemos bajo la hipótesis nula, pues es el propio estimador de máxima verosimilitud, el supremo que vamos a encontrar para esa función. Sin embargo, si sucede que el estimador de máxima verosimilitud es mayor que el valor θ0 que estamos valorando para la hipótesis nula, pues en este caso, como acabamos de decir, en ese tramo la función será creciente, la función de verosimilitud será creciente porque todavía no hemos llegado al máximo y estamos todavía en el lado creciente. Por lo tanto, el supremo de la función de verosimilitud en ese intervalo será el último valor que tome, en este caso el propio θ0. Y es lo que hemos hecho aquí, sustituir θ0 en la propia función de verosimilitud. De esta manera tenemos ese numerador para nuestra razón de verosimilitudes definido en dos tramos. Por otro lado, en el denominador lo que tenemos que incluir es el supremo de la función de verosimilitud para todo el rango de variación del parámetro. Y esto es la función de verosimilitud en el propio estimador de máxima verosimilitud. Es decir, que tenemos que incluir el estimador de máxima verosimilitud en la función de verosimilitud. Con el numerador y el denominador juntos, pues ya estamos en disposición de definir nuestra razón de verosimilitudes como ese cociente entre ese supremo de la función de verosimilitud en la parte, en el intervalo que define la hipótesis nula, dividido entre el supremo de esa función de verosimilitud en todo el rango de variación de la variable. Es decir, como el supremo, la parte del denominador, estaba dividida en dos partes, pues vamos a tener que también dividir esta razón de verosimilitudes en las mismas partes. De manera que si el estimador de máxima verosimilitud es inferior al valor que estamos poniendo como máximo para esa hipótesis nula, pues tenemos que numerador y denominador coinciden y por tanto pues la razón de verosimilitudes va a tomar valor 1. Y por el contrario, si el estimador de máxima verosimilitud es mayor que ese valor máximo que estamos tomando para la hipótesis nula, entonces la razón de verosimilitudes tiene esta expresión, donde en el numerador hemos sustituido a θ0 y en el denominador hemos sustituido el estimador de máxima verosimilitud. Bueno, pues arreglando un poquito las cuentas, esta sería la expresión que tendríamos para la razón de verosimilitudes en el caso en el que el estimador de máxima verosimilitud sea mayor que el máximo valor que tomará el parámetro bajo la hipótesis nula. Una vez que tenemos definida la razón de verosimilitudes, pues ya estamos en disposición de definir esa región crítica de nuestro contraste, que tendrá una expresión como la que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Tomará valor 1, indica que debemos rechazar esa hipótesis nula cuando esa razón de verosimilitudes sea menor o igual que C. Estamos hablando ahora de un test aleatorizado porque la distribución geométrica que estamos considerando es discreta, ¿vale? Por lo tanto, daremos una probabilidad a el hecho de que la hipótesis nula tome exactamente el valor C y no tendremos evidencias suficientes para rechazar esa hipótesis nula cuando nuestra razón de verosimilitudes sea mayor que C. Lo que pasa es que para poder definir el valor de C, pues vamos a necesitar conocer un poco la distribución de esa razón de verosimilitudes y esto es un poco complejo, ¿no? Entonces lo que se suele hacer es, en vez de definir el contraste en función de la razón de verosimilitudes, lo vamos a definir en función de algún estadístico que esté relacionado con ella. En este caso vamos a hacerlo en función de la media. Aquí estamos viendo el resultado, ahora veremos cómo lo obtenemos. Pero para hacer esto, lo primero que tenemos que ver es cómo se comporta la media en relación al comportamiento de la razón de verosimilitudes. Es decir, que ahora para poder expresar en nuestra región crítica en función de la media en vez de en función de la razón de verosimilitudes, necesitamos analizar la tendencia que tiene la razón de verosimilitudes en relación con la media. Y para poder hacer esto, pues es mucho más sencillo que en vez de tomar
la expresión de esa razón de verosimilitudes, que es la que tenemos aquí en el interior, directamente pues tomemos el logaritmo, porque eso nos va a simplificar bastante la expresión gracias a las propiedades del logaritmo. En concreto, eso nos permite escribir esta expresión que tenemos aquí de esta manera, que nos va a facilitar mucho el poder derivarla para ver cómo se comporta o cuál es la tendencia que tiene con respecto a la media. Entonces, una vez que tenemos la expresión en forma logarítmica, la derivamos para ver cuál es su tendencia con respecto a la media. En este caso, bueno, pues hacemos, aquí estáis viendo la derivada, ¿vale? Hacemos algunas cuentas y las simplificamos un poquito y llegamos hasta esta expresión. Y necesitamos ver si esta expresión es positiva o negativa para ver si la función crece o decrece. Si observamos, lo que tenemos que ver es en realidad si cuando hacemos esta resta entre el logaritmo de teta 0 y el logaritmo de ese estimador de máxima verosimilitud, pues obtenemos un valor positivo o negativo. Entonces debemos tener en cuenta lo siguiente. Fijaros, como teta 0 es un valor que está entre 0 y 1 y el estimador de máxima verosimilitud también es un valor que está entre 0 y 1, pues los logaritmos de ambas cosas van a ser valores negativos. Además, debemos tener en cuenta que esta expresión ha venido tomada del supuesto en el que el estimador de máxima verosimilitud es mayor que ese mayor valor que toma el parámetro bajo la hipótesis nula, ¿de acuerdo? O sea, lo hemos cogido en este caso de esta parte de aquí abajo, ¿de acuerdo? Estamos en este supuesto, por lo tanto, tenemos que asumir en este caso que el estimador de máxima verosimilitud es mayor que el valor teta 0. Entonces, teniendo en cuenta ambas cosas, debemos concluir que la pendiente va a ser negativa, ya que se va a cumplir que el estimador de máxima verosimilitud va a ser mayor que teta 0 y, por tanto, su logaritmo también será mayor que el logaritmo de teta 0. Concluimos entonces que la razón de verosimilitudes decrece cuando la media crece, por lo que si la función crítica teniendo en cuenta o acorde con la razón de verosimilitudes es la que tenemos aquí, equivalentemente se puede expresar de esta manera en función de la media, teniendo en cuenta que simplemente nos van a cambiar las direcciones de las desigualdades. Es decir, que la región crítica en función de la media nos indica que rechazaremos la hipótesis nula cuando la media sea mayor que un valor k. En el caso de que la media sea exactamente igual a ese valor k, la rechazaremos con una probabilidad gamma y no tendremos evidencias suficientes para rechazarla cuando la media sea menor que k. Una vez que tenemos definida la región crítica, podemos encontrar el valor exacto de k atendiendo a el tamaño del test, teniendo en cuenta que el tamaño del test tiene que ser igual a la esperanza de esa función crítica. En este caso, la esperanza de la función crítica será 1 multiplicado por la probabilidad de que la media sea mayor que k, más gamma multiplicado por la probabilidad de que la media sea igual a k, ¿vale? Tenemos que poner la igualdad, creo que ya lo hemos comentado antes, porque estamos en un test aleatorizado, puesto que tenemos una variable aleatoria discreta. Y bueno, pues tendremos que multiplicar por 0 la probabilidad de que la media sea menor que k, que en este caso pues esta parte se anulará. Pues esto es lo que estamos haciendo aquí, 1 por la probabilidad de que la media sea mayor que k, bueno, hemos multiplicado a la media por n para poder, en vez de trabajar con la media, trabajar con la suma de las xy. Porque no conocemos la distribución de la media, pero teniendo en cuenta que los datos se distribuyen como una distribución geométrica, que en realidad podemos interpretar como una distribución binomial negativa de parámetros 1 y teta 0, en este caso bajo la hipótesis nula, pues esa suma de las xy será también una binomial negativa donde en vez de tener parámetro 1 y teta 0, pues tenemos parámetros n y teta 0. De manera que podremos calcular esa probabilidad n igual y esa probabilidad de ser mayor, pues teniendo en cuenta la función de masa de probabilidad de esta distribución binomial que la tenemos aquí. Y bueno, ya no podemos dar un valor más concreto de k, puesto que no tenemos valores específicos. Si tuviéramos valores específicos, pues podríamos fijar exactamente el valor de k para nuestro contraste. Y nada más, así terminaría el ejercicio. Muchas gracias por la atención y un saludo.